ahora sí, buenas tardes a todos y a todos. A la cuarta clase del Seminario Política Fiscal y Derechos Humanos que venimos haciendo en conjunto con distintas comisiones del Instituto Patria. Ustedes saben que el Instituto Patria tiene 22 comisiones y para este curso hemos convocado a las comisiones que tengan que todas tienen, sin duda, incidencia en cuando de política fiscal se trata y cuando de derechos humanos se trata. Por lo tanto, para nosotros es muy importante que las compañeros hoy que son coordinadores de otras comisiones, vengan a exponer acá como fueron las anteriores, que fueron compañeros muy comprometidos con esta política. Bueno, en este contexto de economía, pero nosotros, desde el Patria y desde en nuestro sentir nacional y popular, la economía es política. Entonces nosotros tenemos esta mirada donde no hablamos de técnicos ni de tecnicismos, sino que hablamos de política. Y cuando hablamos de política, también hablamos de nuestros recursos, también hablamos de cómo disponemos de estos recursos y nuestras políticas públicas para cumplir con el Pacto Internacional de Derechos Humanos, Sociales, y Políticos y Económicos, que este país se ha obligado a ejecutar y poner. Entonces, por eso, hoy vamos a tener Alejandro Rael es un compañero de la comisión que va a hacer un breve paneo de acuerdo a los presupuestos de cómo se distribuyen para cumplir con estos objetivos. Luego también o Rubén Pascolini o de Hábitat y Desarrollo y Nelson Donato de la Comisión de Salud, lo mismo harán con estas áreas específicas. Porque, ¿qué pasa? Nosotros hemos tenido, incluso hoy mismo tenemos programas de vivienda, aplicación a nivel nacional, provincial y municipal, en relación a poder hacer un equilibrio y un acceso a la vivienda más igualitaria. Y eso necesitamos que Rubén Pascolini nos diga cómo tienen diseñada esta estrategia, que es uno de los puntos principales de nuestras políticas y del peronismo. Lo mismo que el tema de salud. El tema de salud, nosotros bregamos por una salud para todos y para todas y necesitamos que nuestros gobiernos y el Estado Nacional destine recursos para ello. Y también algo que está impactando de manera muy fuerte, por suerte, porque venía muy despacito y de golpe impacta más fuertemente, que es el medio ambiente. Nosotros hablamos de medio ambiente popular porque queremos defender nuestros recursos, defender nuestro medio ambiente, y no digo más nada porque tenemos una especialista aquí, que es Anaí Rampini, licenciada economista, que nos va a decir cómo tienen pensado desde su perfil estas políticas de medio ambiente y comercialización. Así que, dicho esto, ya los dejo con los panelistas y reitero el agradecimiento a todos y a todas por estar hoy presentes y pedir las disculpas por ser todo virtual y no tenerlos aquí con nosotros. Bueno, buenas tardes, un gusto y voy a ser breve para darle más tiempo a mis compañeros en el tratamiento de los temas. Desde la mirada presupuestaria, en realidad es una mirada política que hay que darle en función de cómo se aplican los fondos del Estado Nacional, en este caso para la educación. Le diría que el ministro Persic, Jaime Persic, es uno de los que ha ejecutado a la fecha, porque todos sabemos que hay una planificación y un proceso de ejecución, pero su ministerio es uno de los que lleva el ritmo más acelerado de ejecución de los programas de presupuesto. Es más, en algunos temas está, utilizando mucho más que otros ministerios los fondos que se le han asignado, principalmente en todo lo que tiene que ver con infraestructura edilicia, que es una gran demanda que se tiene, renovación,
y bueno, obviamente es un ministerio que tiene una particularidad, que es la formación en todo el territorio nacional, teniendo en cuenta también que las provincias en algunos casos se quejan de la centralidad de Buenos Aires, pero en otros casos, digamos, llega desde Buenos Aires toda esa infraestructura tan necesaria para las provincias argentinas. Así que si lo pensamos, diría que aunque no parezca, uno de los ministerios más políticos es el de Educación, porque aplica políticamente los fondos que recibe y los utiliza de manera inteligente por un lado, práctica por el otro, y genera política con lo que hace. Uno de los temas, y acá vamos a hablar brevemente de lo que pasa hoy en día. Milei habló de voucher de educación. Fíjense en que casi el 82% de la respuesta de toda la gente común, gente peronista y no peronista, fue con la educación no. Bueno, eso tiene que ver con el ejercicio de los presupuestos y el dinero que se destina en el presupuesto nacional para la educación. Ahí tenemos un claro ejemplo que fue casi como una especie de encuesta nacional no pedida, que cuando se habló de educación, un ministerio silencioso, realmente es un ministerio que trabaja y no hace ruido, la sociedad 82% a favor de lo que se está haciendo. Así que desde ese punto de vista, ahí tenemos un ejemplo de política por sobre la economía y política como ejercicio para favor del pueblo. Y la respuesta fue masiva. Si nos volvemos para atrás, la última vez que tuvimos un apoyo tan grande fue en el caso de la salud, con la pandemia, cuando masivamente la gente apoyó las medidas que tomó el gobierno para salir del COVID, principalmente para cuidarnos y luego para salir. Ahí es donde podemos ver el ejercicio de los presupuestos y se los mide de esa manera. Y eso genera política pública, esos después son votos y eso nos permite estar o no estar en el gobierno. Bueno, yo creo que quería darle ese enfoque y darle un enfoque más que nada sobre el presente de lo valioso que fue el manejo de la educación. Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Sí, fundamental. ¿Querés seguir vos o Pasco por ahí vos, no? Bueno, cuando hablamos de salud hablamos de un montón de cosas, ¿no? Y justamente estamos hablando de vivienda, de educación, digo, ¿de qué se trata la salud? De hecho, la gran revolución fue el agua potable y fueron las cloacas, donde se pudieron brindar mejores condiciones de vida, y eso, en prevención, hizo que mejoraran todos los índices de salud y la esperanza y la expectativa de vida. Ahora, nos preguntamos, desde el punto de vista presupuestario, ¿cuánto destina Argentina en salud? Argentina, con breves oscilaciones a lo largo de los últimos años, ha destinado alrededor del 10% del Producto Bruto Interno en recursos de salud. ¿Y eso es mucho o es poco? Comparémoslo con otros países. Inglaterra más o menos destina lo mismo, Cuba destina más o menos lo mismo, Francia destina más o menos lo mismo, Estados Unidos muchísimo más del 16% de su Producto Bruto Interno en salud. ¿Y qué tendríamos que preguntarnos? ¿Quién tiene mejor salud de todos ellos? Si hablamos de Estados Unidos, claramente no. Porque quien no tiene un seguro de salud, directamente lo dejan tirado en la calle. La verdad que siempre digo, decir, si alguien se enferma tiene que sentirse agradecido de vivir en la República Argentina o de vivir en la República Argentina, porque todos tenemos cobertura. A veces escuchamos esto de que quién tiene cobertura y quién no tiene cobertura. Todos tenemos cobertura. O cubre la seguridad social, o cubre el sistema privado, o cubre el Estado. Porque la salud tiene un costo. Y alguien lo paga. En los distintos sistemas, recién hablábamos de un país como Estados Unidos, está el sistema del seguro, que acá lo quiso implementar el gobierno de Macri a través de un primer esbozo que era la cobertura universal de salud, la CUS. Afortunadamente la gran resistencia de todo el sistema de salud y todos los quienes integramos el sistema de salud impidió que esto llegara adelante, ¿no? Pero hasta hicieron un lanzamiento, mintiéndole a la gente, porque le decían, hubo una primera etapa, en Mendoza fue el embrión, y le daban un carnecito muy similar al de los prepagos. Entonces le decían a la gente, usted ahora, con esto le vamos a garantizar el derecho. Y en Argentina la Constitución dice que todos tenemos derecho a la salud, y además
solo con la presentación del DNI, y ni siquiera eso, solo con acercarse a cualquier efector de salud público uno tiene garantizado el derecho a la salud, con lo cual eso era una mentira, pero generaba esta idea de que por tener el carnecito, un poco lo que a veces hablamos, incluso lo hablamos con los compañeros de los sindicatos en relación a las obras sociales, que es algo que vamos a hablar en un minuto. Y yo decía, bueno, hay otro sistema como el de Inglaterra que tiene un porcentaje del PBI similar al nuestro. En Inglaterra todo el sistema es público y administrado por el Estado. Y Inglaterra garantiza la salud a todos quienes residen en Inglaterra. Cuando acá escuchamos que por ahí los hermanos de Paraguay o de Bolivia y Brasil debieran pagar o no debieran ser atendidos, también podemos mirar ese espejo donde quien reside, con todos los requisitos para tener la residencia desde ya, e incluso los niños nacidos allí, ellos tienen una jurisdicción distinta, pero digo, si sus padres residen con todas las condiciones de residencia que requieren, se les garantiza la asistencia médica durante sus primeros 3 años con todo, con los pañales y con todo. Bueno, podemos pensar también en el cunita, ¿no? Claro, Digo, claro. para ir pensando esto de los recursos y de cómo se administran. Bueno, el sistema de salud cubano. Fíjense que estamos dando ejemplos de países de extremo capitalismo, es decir, hiperliberales, y países con otro sistema de gobierno. Todos sabemos las bondades del sistema de salud cubano, a pesar de los bloqueos y de todo lo que les cuesta por ahí poder comprar hasta lo más básico, un antibiótico. Sin embargo, han podido mantener un sistema de salud con ese porcentaje, y fíjense, hablamos de iguales porcentajes. Ahora, ¿qué pasa en nuestro país? ¿Se está gastando bien el dinero? Nosotros hablamos de inversión, pero tampoco está mal hablar de gasto, porque si uno se va de vacaciones gasta la plata en algo bueno. Entonces, tampoco está mal hablar de gasto. El problema es mal gastar el dinero. Entonces, ahí tenemos que empezar a pensar bien cómo y de qué manera, y quiénes son los que se llevan la tajada grande del porcentaje de ese el gran esfuerzo que hace todo el pueblo para destinar la cantidad de recursos que destina al sistema de salud, que no es poco. En Argentina es mucho el dinero que se destina a salud. ¿Es suficiente? Nunca es suficiente. La verdad es que nunca es suficiente. Lo cierto es que lo que hay que hacer es optimizar ese recurso para que se pueda mejorar todo el sistema. Nuestro sistema de salud tiene varios problemas de los que venimos discutiendo hace mucho. Primero, que tiene una gran fragmentación. Nosotros tenemos distintos subsistemas, como hablábamos, el sistema público, el sistema de la seguridad social y el sistema de la medicina privada. A su vez, el sistema público tenemos del orden nacional, del orden provincial y del orden municipal. El de la seguridad social tenemos las obras sociales sindicales, pero también tenemos el PAMI, las obras sociales provinciales, las obras sociales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, la obra social del Poder Judicial, las obras sociales docentes. Bueno, tenemos una diversidad enorme. Todo esto hace que sea muy imbrincada la situación y que además se superpongan sistemas administrativos y por lo tanto gran parte de ese gasto en salud sea poco eficiente y se gaste mal. Por eso, una de las banderas que estamos llevando es de la integración funcional del sistema, y hacia eso estamos apuntando y de eso estamos hablando. Cuando hablamos de integración funcional, nadie está planteando ni sistema único, que por ahí algunos de quienes somos sanitaristas siempre planteábamos el tema del sistema único, como es el de Inglaterra, por ejemplo, pero esto ya con la gran diversidad de actores que hay en nuestro sistema, además lo que tenemos que hacer es ordenar lo que tenemos y mejorarlo. Entonces, eso requiere de una gran inteligencia, pero además de recuperar la gobernanza y el gobierno en salud. Nosotros tenemos que tener un ministerio fuerte que pueda determinar políticas públicas muy claras que ordenen el sistema y que permitan optimizar el recurso. El otro problema que tenemos es la segmentación del sistema. Todos estos subsistemas tienen distintas financiaciones y en algunos casos esto viene aparejado, digamos, de distintos financiadores que generan que se pueda acceder a distintos niveles o calidades de sistema de acuerdo a cuánto dinero se aporta. Quienes compensan eso en gran manera son las obras sociales, a partir del momento en que los sindicatos asumen solidariamente poder atender a sus propios representados. De esa manera, muchas obras sociales lo que hacen es unificar la atención para que quienes aportan menos y quienes aportan más puedan recibir el mismo nivel de atención.
¿Qué sucede? Cuando llega con el primer esbozo de neoliberalismo, del menemismo y demás, con la desregulación de las obras sociales, esto empieza a cambiar, y con la estocada final que da en ejercicio de la presidencia Chacho Álvarez firmando el decreto que permite el descreme de las obras sociales, debemos decirlo, presidencia de la Rúa, ahí lo que sucede es que las personas más jóvenes, con mejores ingresos, derivan sus aportes a los prepagos caros, y las obras sociales se quedan con los que aportan menos, por ahí los más enfermos, o los que tienen menores ingresos, o por ahí las personas más grandes. Con lo cual se empieza a generar una equidad del sistema, y sobre las espaldas de las obras sociales empieza a caer la atención de quienes por ahí más gastan, y empieza a atentar contra esta solidaridad, este principio de solidaridad que tienen las obras sociales, ¿no? Entonces, tenemos que repensar este sistema, porque esto del descreme lo que hace es ir en contra del principio de solidaridad que rige en este sentido. Y por otro lado, también podemos pensar en sistemas virtuosos, digamos, de retroalimentación. Hoy el sistema público atiende alrededor del 36% de la gente, más o menos, ¿no? Que son aquellos que solo tienen cobertura por el sistema público. Cerca del 60% está cubierto por la seguridad social. Los servicios de medicina privada tienen alrededor de un 13%, más o menos, y si vemos que esto supera el 100 es porque hay un 10-12% de la población que está cubierto por algún 2 o más sistemas, ¿no? Por ahí aquel que tiene alguna obra social provincial que no la regula, y por otro lado aporta a la medicina privada, o tiene algún otro trabajo que le da la cobertura de alguna otra obra social. En ese sentido, lo que nosotros tenemos que apuntar es a fortalecer enormemente el sistema público para generar, no como dicen algunos, el piso de la atención. Nosotros creemos que el sistema público tiene que ser de excelencia y de calidad, y dar un techo de prestaciones. Aquel que quiere tener un sistema privado puede tenerlo, no estamos en contra de eso, pero eso sí, el sistema público, cuando atiende gente que tiene algún nivel de cobertura, puede hacer un recupero, que hoy es muy bajo, pero que se puede eficientizar los sistemas como para generar un recupero, y que entonces se empiece a optimizar el uso del recurso. De ninguna manera estamos planteando disminuir los recursos, sí lo que estamos planteando es mejorar lo que hay, y si es necesario aumentarlo. Pero ¿qué sucede? Hoy tenemos que hay grandes extractores del sistema, como dice un gran amigo, el turco Rajid, dice, ponen, digamos, las tuberías para afuera, ¿no? En lugar de ponerlas para adentro. Entonces, ¿quiénes son los que se llevan el dinero? Y bueno, primero la industria farmacéutica. Hace unos años nosotros planteábamos que estábamos en el 18% de gasto en medicación, y nosotros decíamos, cuando superemos el 20 va a ser una catástrofe. Bueno, hoy estamos cerca del 40% de gasto en medicamentos. ¿Eso qué significa? Que hay menos dinero para infraestructura, menos dinero sobre todo para salarios, y que la fuerza laboral en salud tiene salarios muy bajos, se recurre al pluriempleo, y ya a esta altura podemos empezar a pensar que el pluriempleo del sector salud, en realidad, de lo que estamos hablando, es de una táctica, ya no de algo que sucede porque sí. Porque si nosotros tenemos que un enfermero, un kinesiólogo, un odontólogo, un médico, que tiene que correr de un trabajo a otro y está explotado, no tiene ni tiempo de empezar a pensar, mucho menos de agremiarse, mucho menos de reclamar por sus derechos. Entonces, tenemos que apuntar a un sistema público fortalecido, con salarios dignos, con pertenencia, y dar un sistema de calidad de atención que permita que la gente pueda elegir el sistema público, y que los sistemas de financiación manden las mangueras para adentro, y que los recursos vayan para dentro del sistema. Por otro lado, los otros grandes extractores del sistema son aquellos que tienen posiciones oligopólicas, ¿no? Por ejemplo, la provisión de oxígeno. Tenemos 2 o 3 empresas que definen los precios. Los residuos patogénicos. Hay varias experiencias de la provincia de Buenos Aires, que ahora voy a hacer un pequeño apartado de lo que significó la gestión en la provincia de Buenos Aires, y sobre todo a partir de la pandemia, con la decisión de un gobernador que le interesa la salud. Pero digo, en este caso, hay varias experiencias, por ejemplo, de poner plantas productoras de oxígeno en algunos municipios con un ahorro de hasta un 80% en el consumo. Entonces, incluso intendentes opositores dentro de la provincia de Buenos Aires, que
se los ayudó con créditos del Banco Provincia para comprar las plantas, en un año amortizaron el costo y ahora, con el dinero que les queda, pueden hacer bacheo, obra pública y no destinarlo al hospital municipal, que en muchos casos lleva hasta el 30 o 40% de los presupuestos municipales. Entonces, ¿cómo optimizando los recursos podemos hacerlo? Residuos patogénicos. Un horno pirolítico se amortiza entre 7, 8 meses, un año se amortiza el horno pirolítico en relación al tratamiento de los residuos patogénicos. Entonces, todos estos grandes extractores, número uno y a la cabeza, los grandes laboratorios y sobre todo las multinacionales. Con los medicamentos de alto precio, y acá me detengo, digo alto precio, no alto costo, como suele decírsele, porque tienen ganancias de hasta el 20.000 y 30.000% que ni siquiera en los países centrales capitalistas es admisible. Hay leyes que regulan claramente esto y que lo impiden. Con lo cual, hay un poder judicial que a veces avala esto, cuando en realidad lo que debiera hacer es parar la pelota y decir, nosotros decimos que con un solo fallo que diga, bueno, presenten estructura de costos, acá vamos a hacer una reivindicación. Hubo un gran ministro de salud que se llamó Arturo Iñatibia, radical, gobierno de Ilia, que hizo la ley de medicamentos, una ley que hoy sería revolucionaria. Nosotros hoy suscribiríamos y votaríamos cada uno de esos artículos con las dos manos, porque planteaba estructura de costos, prohibición de publicidad de medicamentos, una serie de cuestiones que harían que rápidamente se reduzcan a estas cosas. Y además, el fomento de la producción pública de medicamentos. Acá hay algunas experiencias provinciales que realmente generan medicamentos de calidad, genéricos de muy buena calidad y a costos realmente más que exiguos. Esto cuando hablamos de alto precio. También tenemos los medicamentos habituales que también hay distorsiones con variaciones de hasta 6 y 7 veces los valores entre los más económicos y los más caros. Hablando de la misma droga, que debemos decirlo, si tiene el control del ANMAT, es imposible que una droga sea mala. Y se le miente a la gente diciéndole, no, elegí el de marca, el de la cajita amarilla o el de la cajita azul, que es mucho mejor, este es una porquería, y es mentira. Ningún medicamento, porque incluso hay controles cruzados, los propios laboratorios más importantes testean a los otros, porque si sucediera que alguno llega a ser malo, rápidamente. Y a los colegas, digo, bueno, pues, como integrante del equipo de salud me toca ser médico, digo, que no entienden que te financian su propio salario cuando prescriben el medicamento más caro. Porque al exigir el mayor gasto, digamos, por prescribir el medicamento más caro, te financian su propio salario. ¿Por qué? Porque es una sábana corta. Entonces, el presupuesto es uno. Si uno tiene que destinar más dinero para determinadas cuestiones, ¿dónde se corta el hilo? Por lo más delgado. Entonces ahí es donde sucede. En ese punto, nosotros tenemos que pensar, además, en generar capacitación tanto en el pregrado como en el grado, como para empezar a generar conciencia sobre este tipo de cuestiones, porque formamos profesionales para determinadas cuestiones, pero no les explicamos estas cosas. Así que bueno, esto como disparadores, dije que iba a hacer un pequeño apartado sobre el tema de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que tenemos una deuda histórica en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque durante la gobernación del exgobernador Duhalde, el presupuesto de salud era alrededor del 10% en la provincia de Buenos Aires. En realidad el Ministerio de Salud y Desarrollo Social era el 12 y pico, casi 13%, pero calculamos que el 10% sería de salud. Al final de la gobernación de Solá estaba en el 8%. Cuando se fue Scioli estaba en el 6.2%. Y Vidal lo dejó en el 5.1%. Pero perdón, Vidal lo dejó en el 5.1% con una subejecución de más del 30%. Que volvía al tesoro, que volvía al tesoro y que no se volcaba a salud, con lo cual andaba en el 3 y pico. Eso muestra claramente el terrible deterioro que se produjo en todo el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Vidal. Ni hablemos de que un ministro inexistente, digo, cuando llegaron nuestros funcionarios, la silla de los despachos tenían todavía puestos los nylon porque no iban, era una cosa terrorífica. Cuando arranca el gobierno de Axel Kicillof, hay una firme decisión de invertir fuertemente en el sector salud. Bueno, hoy estamos cerca del 8% en 3 años de gobierno. Esto demuestra una firme voluntad y una comprensión acabada de qué es lo que importa, y la verdad es que el gran trabajo de Daniel Goyan como ministro, que lo sigue ahora Nicolás Kreplak,
realmente que se está haciendo una fuerte inversión en infraestructura, rehabilitando centros de atención primaria y demás, y por otro lado, jerarquizando el recurso humano, que para nosotros es la fuerza laboral en salud. Se han incorporado a la planta prácticamente todos los contratos basura, todos aquellos becarios y demás que estaban en contratos basura, se han incorporado a la planta. Realmente es histórico lo que está sucediendo, y esto tiene que ver con un fuerte compromiso y con una gran inversión, y con destinar mucho del presupuesto provincial pensando en esto, que lo aceleró la pandemia. Pero debemos decir que hubo una firme decisión en ese momento, y acá tenemos también que reivindicar a nuestro gobierno nacional, que hizo una fuerte inversión en vacunas, que tomó la decisión de traer la que hoy sabemos, ya con el diario del lunes, que fue la mejor vacuna cuando nadie la quería comprar, que era la vacuna Sputnik, y todas las demás sí las vendían, porque la verdad es que escuchábamos que se hacía publicidades por los medios y que la oposición se embanderaba detrás de determinadas marcas, y en realidad cuando uno hablaba con los representantes de los laboratorios decían, no, yo no tengo para venderte, no hay. Era mentira, no había. Pero además los costos eran 6 veces más altos que la que estábamos trayendo. Lo que significó toda la logística de traer los elementos de protección personal, negociando con el único proveedor grande que había, que era China, que realmente era todo un trabajo, porque a contrarreloj y a contrahorario, 4 de la mañana negociando, con los funcionarios nuestros del consulado y de la embajada, yendo a certificar que lo que se embarcaba era lo que se había comprado. No, realmente fue un trabajo monstruoso, pero con una enorme inversión en salud, y que garantizó que todas y todos los que vivimos en este suelo tuviéramos la atención que merecíamos, que no se vieran esas imágenes terribles digamos, de cadáveres apilados en las calles, o de gente que moría sin atención médica. Acá todos hemos tenido, por una firme decisión, tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial, y de la mayoría de las provincias, de recibir la atención, porque para nosotros cada vida cuenta, y acá de ninguna manera vamos a aceptar que se tenga el que se tenga que morir, como han dicho tanto el expresidente Macri como el candidato Milei, que plantea estas cosas terribles, tanto en educación, los vouchers en educación, o abandonar la salud y que cada uno, si puede pagar, se atienda, y si no, que se muera en la calle. Así que bueno, con estos disparadores seguimos la charla. Sí. Creo que es un pantallazo, y bueno. Surgieron algunas preguntas que ya después de Pasco y después de Anaí vamos a engancharlas y vamos a tratar de ir comentándolas. Sí, así que si te parece le dejo a Pascolini que nos pueda hacer su intervención, y después retomamos porque dejó cosas para consultar y para charlar y para reflexionar. Pero vamos a escuchar primero a Rubén Pascolini, después a Anaí, y luego seguimos conversando entre nosotros con ustedes, que cualquier duda lo ponen en el chat. Gracias. Rubén. Bien, bien. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ahí escuchándolo a los compañeros, veía que hay cosas comunes con la educación, con la salud, con el derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho a la vivienda o al hábitat, como nos gusta plantear, y hay otras que no son tan comunes. Y yo creo que lo común es que realmente los déficits en cada uno de estos derechos se resuelven desde el orden político, digo, más allá de los conocimientos técnicos y que podamos compartir, se resuelven, tienen una explicación política. Y por otro lado, hay cuestiones que tienen que ver con la economía nacional, digo, ¿no? Ahí Nelson planteaba algunos quiebres que ha habido en las políticas de salud en 1976, ¿no? Digo, creo que el golpe de Estado de 1976 significó un quiebre, ¿no? Digo, un quiebre para ser, digamos, rústico, ¿no? Digo, un quiebre de lo que significaba el estado de bienestar, ¿no? Digo, ese estado que planteaba subsidios cruzados para garantizar el acceso a estos derechos, ¿no? Digo, el derecho especialmente a
a la educación, hacia la salud, digo, ¿no? De la misma manera que se intervino en la salud, se intervino en el caso de las políticas de hábitat, en los fondos específicos, ¿no? Digo, se cuestionó fuertemente la utilización de lo que se denomina los subsidios cruzados, ¿no? Que existen en una sociedad, en esa sociedad del estado de bienestar, ¿no? Digo, en donde había un gran acuerdo social con respecto a lo que nosotros llamamos la discriminación positiva, ¿no? Digo, para nosotros, digo, para hacer una ilustración, si de 10 personas hay 2 que carecen de algo, que carecen de salud, de acceso a la salud, que carecen de acceso a la educación, a la vivienda, el Estado, ese estado de bienestar tiene que intervenir en favor de esas 2 personas. Eso es la discriminación positiva, ¿no? Digo, eso se puso en discusión, ¿no? Digo, y se planteó que esas 2, primero se producen elaboraciones teóricas que desprestigian la teoría de la discriminación positiva, como la idea del daño moral o de la selección adversa, ¿no? Digo, que plantea que esas 2 personas en realidad, si no pueden acceder a esos derechos, tienen que ver con cuestiones personales, porque son vagos, porque son haraganes, ¿no? Digo, y que si el Estado atiende a esas personas, daña moralmente a los otros 8, ¿no? Y hace una selección que es negativa, ¿no? Digo, eso se fue construyendo dentro del neoliberalismo, en el marco del neoliberalismo, que como muchos entendemos, creo que todos, no es un modelo económico, sino es un modelo integral, digo, ¿no? Donde la cuestión ideológica, cultural, jugó un papel muy importante. Y bueno, eso en el caso del hábitat también incidió, digamos, hubo una presión muy fuerte por eliminar los subsidios cruzados, ¿no? Digo, esos subsidios que significan que un sector de la población que tiene poder adquisitivo garantiza el acceso a otros sectores que no lo tienen, ¿no? Digo, los fondos Fonavi, por ejemplo, de los años 70 son un ejemplo concreto. Cavallo, por ejemplo, con la ley de los fideicomisos, ¿no? Intentó reemplazar, digamos, esos fondos específicos por fondos que provinieran del ahorro internacional, digo, titulizando hipotecas, bueno, toda una estrategia que no salió bien porque la defensa de esos fondos las hicieron las provincias. Y ahí también quiero hacer una reflexión que tiene que ver con algo que también mencionó Nelson, que es la Argentina es un país federal, ¿no? Digo, y en lo que es la producción del hábitat, la administración del territorio, esa característica, ese atributo de nuestro país, creo que es muy importante para tener en cuenta no solo la administración de los recursos, sino qué es lo que se hace, cómo se hace y en dónde se hace, ¿no? Digo, la Argentina es un país federal, en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, se constituyó la nación argentina, había provincias que eran previas a esa nación argentina, que tenían sus propias constituciones. Al constituirse la nación argentina, se delegaron en la nación facultades, y otras las conservaron las provincias. La administración de los territorios los conservaron las provincias, y qué se hace, cuánto se hace, cómo se hace, también se reservaron esas facultades de las provincias. Por lo tanto, de la misma manera que Nelson creo que habló de integración funcional, ¿no? Digo, de las políticas públicas a nivel nacional, provincial y municipal, en el caso de la producción del hábitat, de la administración del territorio, nosotros tenemos una deuda con respecto a lo que se llama la concurrencia de esas distintas normativas, esos distintos acuerdos sociales que hay en esos distintos niveles. Yo creo que con respecto a, digo, y en eso creo que la noción de Estado es muy importante para vincular derechos a recursos, ¿no? Digo,
el Estado, vieron que hay como distintas explicaciones sobre qué es el Estado. Digo, algunos hablan de la estructura administrativa jurídica de un país, otros que desde una visión un poquito más concreta, hablan de, qué sé yo, de todo el equipamiento, los edificios, los bienes muebles que tiene el Estado. Y hay otras concepciones a las que yo adhiero y que creo que la propia vicepresidenta adhiere cuando plantea nuevos acuerdos sociales, es que el Estado son los acuerdos sociales que hay en una sociedad, ¿no? Digo, por eso esos acuerdos sociales le dan forma al Estado, le dan forma a las políticas públicas, por eso también esas propagandas y esas estrategias comunicacionales e ideológicas que se llevan adelante terminan resultando formas de Estado, ¿no? Digo, para de alguna manera llevar adelante políticas neoliberales se trabajó muchísimo en el desprestigio, en el vaciamiento del Estado, ¿no? Digo, y de esa misma manera ese desprestigio de esas políticas neoliberales que tuvieron como punto, digamos, de inflexión el 19 y 20 del 2001, dio lugar a nuevas políticas públicas que creo que tuvieron en el periodo desde el 2003 al 2015 su expresión, digamos, más cercana y a la que nosotros más adherimos, ¿no? Digo, entre el 2003 y el 2015 se invirtieron 108.000 millones de dólares en políticas públicas destinadas al hábitat, ¿no? En vivienda, escuelas, universidades, interconectados eléctricos, rutas. Quiero decir, hubo una inversión impresionante, digo, que fue 6 veces mayor que la que hubo en los 12 años anteriores de gobierno, ¿no? Digo, es decir, de alguna manera la sociedad fue construyendo una nueva convicción que tenía que ver con necesitar un Estado presente y que Néstor Kirchner y Cristina Fernández interpretaron, ¿no? Digo, y pusieron ese Estado a construir un equilibrio territorial que creo que es uno de los grandes déficits que tiene nuestro país, ¿no? Digo, yo los otros días hablando con Judith le decía, realmente creo que es importante hablar de esos grandes desequilibrios que hay en nuestro país, productos de modelos de desarrollo que han sido impuestos, modelos de desarrollo extractivistas, desde el modelo agroexportador, después agravado por el modelo neoliberal, que ha determinado un país que tiene, para ilustrarlo de manera sencilla y común, digo, ¿no? Porque es un lugar común, ¿no? Digo, un país que es una cabeza grande con un cuerpo raquítico, ¿no? Digo, donde los datos de densidad poblacional son ilustrativos, ¿no? Digo, una ciudad de Buenos Aires con creo que más o menos hoy 15.000 habitantes por kilómetros cuadrados, un conurbano con 3.000 habitantes por kilómetro cuadrado, una provincia interior con 19 habitantes por kilómetro cuadrado, y después provincias como La Rioja y Catamarca que tienen 3,5 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Digo, datos que además van agravándose, digo, ¿no? Porque ese conurbano que hoy se va agrandando permanentemente, que recibe población de la ciudad de Buenos Aires, que recibe población del interior rico de la provincia de Buenos Aires y que recibe población de las provincias del interior y de países hermanos, digo, eso se va agravando porque cuesta mucho modificar ese modelo de desarrollo. El gran esfuerzo que hizo el proyecto político de Néstor y de Cristina, que planteó a través del interconectado nacional producir una inversión fuertísima en el interior del país para que ese interior se pudiera industrializar y que pudiera arraigar a esa población que nacía en Mendoza, que nacía en San Juan, en Jujuy, ¿no? Digo, para poder generar trabajo. Eso se interrumpió, digo,
en los años de Macri, y bueno, y cuesta volver, digamos, a retomar esa estrategia, ¿no? Digo, en tiempos de Cristina se planteó el Plan Estratégico Territorial, en el 2010 se presentó el PET, digo, que plantea estrategias de desarrollo del interior del país, de conexiones que hasta a veces nos parecen hasta superficiales, ¿no? Digo, la posibilidad de ir desde Salta a Mendoza en avión sin ir a la ciudad de Buenos Aires. Eso se corrigió en tiempos de Néstor y de Cristina, ¿no? Digo, el mejorar los índices de analfabetismo en los países, en las provincias del norte, es muy importante porque implicaba, además de acompañar con desarrollos de energía barata, ¿no? Digo, a través del interconectado nacional o del gasoducto Juan Azurduy, poder hacer que esa población se calificara para poder ser trabajadores calificados de industrias que deben radicarse en esas provincias para evitar el desarraigo, ¿no? Quiero decir, es todo un esfuerzo que implica sostener durante muchos años un proyecto político y económico, ¿no? Digo, otro dato importante que creo que es una bisagra de ese golpe de Estado del 1976, es la dolarización de nuestra economía, ¿no? Digo, y la verdad que la dolarización de nuestra economía impacta sobre todos los aspectos de nuestra economía, pero fundamentalmente impacta sobre el precio del suelo, sobre el precio del mercado, los valores del mercado inmobiliario, ¿no? Digo, hoy Cristina, y recomiendo repasar con atención la intervención en Río Negro, en la Universidad de Río Negro, plantea como una de las grandes, entre otras, ¿no? Digo, revisar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Digo, innovaciones tecnológicas para no seguir reprimarizando nuestra economía, plantea revisar y combatir la economía bimonetaria, digo, que nos lleva a un problema de restricciones externas en la medida que industrializamos nuestro país. La industria de la construcción, porque también la producción del hábitat tiene otros aspectos, además de ser una respuesta a un derecho, ¿no? Digo, es una actividad económica que es muy importante en la actividad económica general, que sirve para reactivar rápidamente, ¿no? Digo, para intervenir en crisis. Digo, en el caso del Procrear, significó una herramienta anticíclica frente a una recesión internacional, ¿no? Digo, realizada, sostenida y financiada con ahorro interno, ¿no? Digo, pero la industria de la construcción además tiene el atributo que es una industria que genera mucho trabajo, pero que consume pocas divisas porque en general los insumos consumen pocos insumos importados, ¿no? Digo, así que también tiene esa virtuosidad la industria de la construcción, digo, que genera trabajo y sin impactar sobre las restricciones externas. Pero tiene otro problema que es el que también mencionó Nelson con respecto a la industria farmacéutica, ¿no? Digo, que es la concentración. Hay muy pocas empresas que producen 4 o 5 insumos fundamentales de la construcción. El acero, el vidrio, el aluminio, el cemento están concentrados en pocas manos, y yo creo que es un objetivo también desconcentrar la producción de esos insumos, porque también lo que ha sucedido en el caso de la industria de la construcción, como en otras políticas públicas, en otros aspectos de la economía, que cuando hay políticas públicas potentes, como hubo en el caso del tiempo de Néstor y de Cristina, y hoy también en algunas políticas, ¿no? Digo, esas pocas empresas se quedan con una parte de la inversión que hace el Estado, ¿no? Digo, pasó con la asignación universal por hijo con la industria alimenticia, ¿no? Digo, que aumentaba los precios de los alimentos, aumenta los precios de los alimentos,
pasó con el Procrear, con estas empresas que aumentan el precio de los insumos, pasó con el Procreauto, también aumentaban los precios de los autos. Quiero decir, me parece que la desconcentración de la producción de esos alimentos, de esos productos, creo que es una cuenta pendiente que tenemos y que creo que atraviesa distintos aspectos de la economía, ¿no? Digo, por otro lado, lo que creemos también que en los territorios hay riqueza, ¿no? Digo, hay riqueza la producción del hábitat genera riqueza, y el Estado tiene las facultades y el derecho de apropiarse de esas riquezas, ¿no? Digo, hoy se está hablando mucho más del recupero de plusvalía, ¿no? Digo, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se aprobó una ley, la ley 14449, de acceso justo al hábitat, digo, que incorpora dos conceptos, dos categorías muy importantes, ¿no? Digo, la idea del acceso, ¿no? Digo, que siempre vale escuchar a Eduardo Barcesat cuando plantea que la noción de acceso lo que reconoce es que hay un sector de la población, cuando el Estado, digamos, utiliza esa categoría, está reconociendo que hay un sector de la población que no tiene acceso a ese derecho, ¿no? Y la noción de justicia en el precio, ¿no? Digo, bueno, esa ley lo que plantea es la recuperación de plusvalía, ¿no? Es decir, el Estado cuando produce una inversión pública en infraestructura, ¿no? Digo, en equipamientos, cuando amplía la capacidad de construcción de un inmueble, ¿no? Digo, valoriza a ese inmueble. Y creemos, y además está, digamos, aplicado en distintos lugares del mundo, de ese mundo que muchas veces admiramos desde los sectores más colonizados, digo, tiene derecho a recuperar plusvalía, ¿no? Digo, un ejemplo clarito, si el Estado Nacional hace una inversión en un dique que convierte en productivas tierras que eran desérticas, hace que el precio de esa hectárea pase de 800 pesos, de $800 a 6.000, $8.000, tiene derecho a apropiarse de esa valorización, ¿no? Bueno, esta ley lo plantea en términos más de escala urbana, pero también vale de recuperar lo que planteaba el proyecto de planificación territorial que se presentó a fines del gobierno nacional, que planteaba a nivel nacional la recuperación de plusvalías, y que ni siquiera pudo tener estado parlamentario porque hubo una oposición feroz por parte de la oposición y de los sectores del poder económico, ¿no? Digo, y en ese sentido, yo digo, recuperando esa idea de que el Estado es acuerdo social, yo creo que nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de construir esos acuerdos sociales, ¿no? Digo, me parece que la propia Cristina en reiteradas oportunidades ha planteado que para poder desde el Estado avanzar en determinadas políticas hace falta construir esos acuerdos sociales, ¿no? Digo, y que muchas veces esos acuerdos sociales no solo deben involucrar a quienes adherimos a determinado proyecto político, sino que tiene que atravesar a otros sectores de la sociedad, ¿no? Digo, hoy se planteaba, por ejemplo, con respecto al Estado, ¿no? Digo, a la convicción que hay en nuestra sociedad con respecto a que el Estado tiene que intervenir, ¿no? Digo, y creo que el 80%, creo que decías vos, 82%, planteaba que el Estado tenía, o la sociedad defendía la educación, ¿no? Digo, yo creo que esa es la diferencia que tiene el hábitat con respecto a la salud y a la educación. Es decir, en nuestra sociedad, en la sociedad de la Argentina, la sociedad de la provincia de Buenos Aires, que es en donde a mí me toca intervenir, creo que hay como acordado eso, ¿no? Digo, si uno
sale y se pone con una planilla a hacer una encuesta, es muy probable que de 10 personas, 9 digan, reconocen que la salud y la educación y la seguridad son un derecho y que por lo tanto asumen que el Estado tiene que garantizar ese derecho. Yo creo que con respecto al hábitat eso no pasa. ¿No? Digo, el hábitat sigue siendo para sectores importantes de la población una mercancía. ¿No? Digo, me parece que ese es el gran esfuerzo que nosotros tenemos que hacer, es decir, avanzar en construir un acuerdo que signifique reconocer al hábitat como un derecho, ¿no? Porque la verdad que el Estado, con respecto más allá de lo del perfeccionamiento que hay que hacer en las políticas públicas, ¿no? Y bueno, lo escuchaba a Nelson, ¿no? Digo, con respecto a salud, bueno, a educación, a seguridad, a protección, hay que hacer, digo, está establecido que el Estado, que el Estado tiene que garantizar ese derecho. En el caso del hábitat, no. Y la verdad que en el tiempo del 2003 y 2015, los indicadores económicos mejoraron muchísimo, pero muchísimo, en términos de salario, en términos de ingreso, en términos de indigencia, digo, pero mucha de esa población que mejoraba esos indicadores seguía viviendo en situaciones urbanísticas deficitarias o situaciones habitacionales deficitarias. Es decir, por lo tanto, esos progresos que se dan a niveles económicos, sociales en nuestra población, no se pueden resolver en términos de autogestión por parte de la población si no interviene el Estado, ¿no? Digo, si no interviene el Estado. Creo que esa es un poco una de las de los desafíos que nos hemos propuesto en distintos estamentos, es decir, establecer que el hábitat es un derecho, porque eso nos va a permitir sostener y destinar mayores recursos para poder sostener el acceso justo al hábitat. Bueno, muchísimas gracias. Y a disposición, por supuesto, de las preguntas y de los debates que llevemos adelante. Seguro que sí, porque, gracias Pasco, porque yo ya me anoté algún par de cosas que me gustaría que profundicemos, pero le vamos a dar la palabra ahora para que nos exponga. Bueno, primero quería hacer también mención que en el Zoom están compañeras tanto que han estado ya exponiendo como Verónica Grondona, o también compañeras de la Comisión de Justicia como Graciela Stuttman o Nancy Parrile de Neuquén, digamos, para dar un panorama, Anaí, de qué se compone este auditorio que hoy te vamos a escuchar. Anaí Rampinin es becaria doctoral, es investigadora en la Universidad de Quilmes, bueno, por supuesto licenciada en Economía, y hoy nos va a abordar el tema de medio ambiente. Bienvenida, Anaí, al Instituto Patria. Hola, ¿qué tal? Bueno, mira, una cuestión es que voy a compartir pantalla para ver si puedo hacer una presentación. ¿Me escuchan, no? Sí, Anaí, lo que pasa es que tenemos que nombrarte como anfitriona. Ahora le pedimos a Marcelo. A ver, espera. Sí. De paso, solo para destacar, porque no estoy estudiando en el doctorado, porque ya estoy doctorada. Pero bueno, nada más como una aclaración. Ya estás como coanfitriona, ¿eh? Así que podrías, ya tenés. Gracias. Buenísimo. Ahí va. A ver ahí, si se ve bien. Sí, podés abrir la PPT porque vemos todo el marco. ¿Se ve ahí todo? No está, ahora sí, perfecto. Ok. Bueno, un poco voy a cambiar el rumbo de las charlas de lo que hablaron. Voy a tratar de, bueno, darle como un sentido más de la convocatoria que acá nos reúne,
por ahí más como hablando de la militancia y también más con un foco de qué cambios nos convocan, ¿no? O sea, qué cambios a nivel internacional nos convocan a realizar cambios y nuevas gestiones en materia de política comercial y medio ambiente. Entonces, básicamente yo voy a detallar qué es lo que está pasando en el marco internacional o a nivel internacional en materia de medio ambiente relacionada a Sí, pero comercio ahora exterior. recién termino. Estoy acá. Y Tengo que estar prestando atención. La verdad, yo. no sé si alguien me estaba diciendo algo, no. Justo se abrió un audio, me parece, ¿no? Bueno, y entonces lo que decía es, y cómo a partir de estos cambios que suceden en el marco internacional, cómo estas nuevos cambios nos deberían invocar, preocupar, o por lo menos hacernos reflexionar sobre qué cambios en los próximos, y no tan próximos, sino ya, deberíamos cambiar en materia de comercio exterior. O sea, la verdad es que es un tema que, bueno, yo desde estar también en distintos ámbitos del gobierno propuse y quise llevar y alentar, y es como que todavía falta en algún sentido, como que también se ve como muy lejano, como que no es ya, como que no va a llegar, y la verdad es que los cambios se están dando a un ritmo vertiginoso, y la verdad es que va a llegar mucho antes de lo que pensábamos, y esto nos va a generar muchísimos cambios en lo que es la especialización productiva y en el comercio internacional, que me parece que no es un tema menor, frente a la necesidad de dólares que tenemos y frente a la posibilidad que tienen estos cambios de afectar nuestras exportaciones. O sea, con esto les prendo un poco la alarma a todos, porque realmente no es que es comentar o detallar una situación a nivel internacional que se está dando, sino que alertar que esto nos va a afectar sustancialmente en nuestras exportaciones actuales. Entonces, ¿cuáles son los cambios que se está dando en materia medioambiental? Por lo menos esto nosotros lo sintetizamos en un capítulo de un libro en donde yo compartí como bibliografía, y esto lo sintetizamos en 3 puntos, ¿no? Por un lado, qué medidas están apareciendo o qué medidas fueron surgiendo o cuáles son los aspectos, ¿no?, que uno podría llegar a tener en cuenta donde se están dando o están apareciendo este tipo de medidas. Lo separamos en 3 puntos. Uno es el ámbito multilateral, donde principalmente tenemos a la Organización Mundial del Comercio. Otro es el ámbito bilateral y regional, donde tenemos acuerdos de integración regional, y otro es el ámbito unilateral, donde tenemos las disposiciones de entre los países en una negociación, digamos, unilateral con otros países, como puede ser con Estados Unidos, en relaciones a comercio, ¿no? Entonces, lo que vamos ahora a continuación a explicar dentro de estos 3 ámbitos, cuáles son los límites y cuáles son los surgimientos de nuevas medidas en relación al medio ambiente y comercio internacional. Entonces, por un lado, todo lo que es OMC y medio ambiente, la verdad es que no hay grandes cambios, o sea, no hay grandes surgimientos, si bien se estuvieron planteando, no hay ningún acuerdo específico que trate el tema del medio ambiente. Sí, desde 1995 hay este foro de diálogo permanente y un comité de comercio, pero lo que intenta este foro y este comité es básicamente que no se apliquen lo que se llama proteccionismo verde, digamos, medidas que estén en relación a el medio ambiente y que estén frenando el comercio. O sea, que lo que quieren es que todo lo que surja en relación a medidas medioambientales no obstaculice el comercio. Entonces, esa es como la alerta que tienen. Y dentro de esto, lo que se ha avanzado un poco, o se ha comentado un poco, son el tema de programas de etiquetado ambiental, que nosotros estamos lejos, o sea, recién acá se reguló todo lo que es el etiquetado, digamos, de los alimentos.
Esto es, etiquetado ambiental es si ese producto contamina, cuánto contamina, etcétera, y procesos y métodos de producción, que estarían mencionados o comentados o estudiados o empezado a hablar en este comité. Y bueno, y otra de las cuestiones es el debate que aparece a partir de 2014 sobre los bienes o los llamados bienes ambientales, que lo que busca de alguna forma es, por ejemplo, o sea, cuando hablamos de bienes ambientales son máquinas que están relacionadas a el tratamiento de fluidos, de fluidos contaminantes, o estamos hablando de procesadoras de basura, o generadores eólicos, yo ahí ya puse paneles solares, entonces lo que se trata o lo que se está debatiendo desde 2014 es, bueno, ¿cuál es el marco regulatorio, normativo, en materia de comercio internacional para evitar cualquier tipo de cuestión de proteccionismo y liberar los bienes ambientales, estos llamados bienes ambientales, como para que fluya el comercio de una forma, digamos, sin ninguna traba? Pero por el otro lado también lo que se ha debatido es, bueno, el costo que tienen estos bienes ambientales, y que no estén sujetos a ningún impuesto o tasas que lo encarezcan. Y después lo que sí hay acuerdo dentro de lo que es la OMC en todo lo que se llama medidas fitosanitarias y sanitarias, y lo que se llama OTS, que son obstáculos técnicos al comercio. Entonces, estos dos puntos son importantes, y ahora voy a mostrar por qué son importantes, y acá es cuando digo, bueno, esto se viene muy fuerte, ¿no? Porque el crecimiento que han tenido las medidas sanitarias y fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio ha sido fenomenal durante los últimos años. Y si bien claramente, según lo que se dice en la aplicación de los países, o cuando uno lee la normativa de por qué aplican esos países este tipo por qué exigen este tipo de certificaciones, porque en realidad estos obstáculos técnicos al comercio no son más que certificaciones, y lo que es medidas fitosanitarias también, para que los que no sepan nada de comercio y se den una idea, es a cuando hablamos de medidas fitosanitarias y sanitarias, es por ahí una certificación donde se diga que el pallet que está sujeto a exportación o importación está fumigado, y eso lo certifica, por ejemplo, SENASA, diciendo que tiene la fumigación correspondiente, ¿no? O que el caso de los limones, por ejemplo, que los limones llegan en tal condiciones de frío para considerarse como un alimento que sea apto para el consumo humano, ¿no? Y obstáculos técnicos de comercio que tengan por ejemplo, que la madera o el producto textil que se está importando no esté fabricado con determinadas sustancias químicas que son tóxicas o nocivas para el cuerpo o la salud humana. Entonces, todo este tipo de medidas que se aplican y son declaradas ante el OMC por parte de los países, vienen en aumento, y acá quiero separar, digamos, por un lado, sí se usan, y no es una cuestión menor, sí se usan o terminan usándose como medidas pararancelarias, pero que también, y está bueno también, decir que van también a favor, ¿no?, de toda esta corriente, ¿no?, de ser más conscientes del consumo de los productos y de evitar contaminación. Yo creo que al principio han surgido más como medidas pararancelarias, y ahora está cambiando un poco la cosa, y a medida que el consumo se vuelve más sofisticado y que somos más conscientes de la contaminación ambiental y de la salud, o sea, de lo nocivo que puede ser la contaminación ambiental para nuestra salud, bueno, cada vez es exigido más para la población, es exigido o demandado por la población, y entonces termina ampliándose a un conjunto de bienes, y eso exigiéndose por países, y ya su propuesta, digamos, no es tanto de pararancelaria, sino realmente una exigencia a partir de la población.
Entonces, acá, para no extenderme mucho, les muestro uno de los gráficos, que acá, bueno, está en inglés, pero son todos los tipos de medidas que están declaradas por los países en la OMC, por eso dice frecuencia, o sea, un país va a la OMC y dice, bueno, yo estoy aplicando, por ejemplo, acá en Argentina, las licencias no automáticas, X cantidad de medidas antidumping, salvaguardias, X cantidad de obstáculos técnicos al comercio y X cantidad de medidas fitosanitarias. Entonces lo que ustedes van a ver es que el color celeste, no sé si siguen mi cursor, si se ve, pero es que el color celeste va aumentando, que son justamente todo lo que es medidas fitosanitarias. Y el amarillo, perdón, estas son obstáculos técnicos al comercio, el celeste. Y el amarillo son medidas fitosanitarias. Es decir, que desde 1995, que es cuando se crea la OMC, hasta la actualidad, lo que hay es como una disminución de algunas, o por ejemplo, lo que es restricciones cuantitativas se disminuye, pero en realidad es un acrecentamiento mucho mayor en términos absolutos de lo que son las medidas de estas características. Y cuando uno observa quiénes aplican o quiénes son los autores de estas medidas, observa que los países de niveles desarrollados son los que aplican este tipo de medidas. O sea, cuando yo sumo, en este caso el color amarillo, muestra lo que es países desarrollados para la OCDE, ¿no? Y muestra la frecuencia de aplicación, o sea, la cantidad de medidas que aplicaron fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio los países desarrollados. Y lo que vemos es que en la mayor parte, y fíjense que no por nada, a partir de 2008 es donde empieza a crecer, después de la crisis internacional, empieza a crecer, por eso digo que la naturaleza y digamos, lo que de alguna forma motoriza a la aplicación de estas medidas, en principio no sería tanto lo medioambiental, sino que tiene que ver con restricciones arancelarias al comercio, precisamente justamente, a ver, de casualidad se aplican en 2008, después de la crisis internacional. Acá en Argentina, debido a la complejidad que implican estas medidas, por eso es que tanto Argentina como los países de medianos ingresos o bajos ingresos tienen bastantes dificultades en aplicar estas medidas, y nosotros en lo que recurrimos en el 2008 es a licencias no automáticas, y no fuimos los únicos. Además, y amén, que también hay que mencionar que las licencias no automáticas también los aplicaron países desarrollados. Pero en el caso de Argentina, aplicamos licencias no automáticas, India también, Brasil lo hizo, o sea, muchos países aplicaron licencias no automáticas, y esto, y volviendo a la complejidad, los obstáculos técnicos al comercio son muy complejos porque implican certificaciones de calidad, donde vos tenés que decir, bueno, que tal producto tiene tal certificado, entonces vos tenés que tener una aduana y máquinas, ¿no?, que puedan tomar las muestras necesarias y puedan decir que el producto importado tiene o no ese, o está libre de ese, más allá que vos le exigís un certificado, pero vos tenés que de alguna forma, si tenés sospechas, poder hacer esas pruebas o extraer las muestras y decir, bueno, este producto tiene o está contaminado por este producto que no queremos entrar al país. Y por el otro lado, otra de las complicaciones, además que estas máquinas son caras, además que en general las certificaciones las terminan siendo organismos instituciones internacionales como Veritas y otras. Y por el otro lado también las tienen que aplicar los residentes del país, o sea, las empresas que también producen ese tipo de productos son las primeras que lo tienen que cumplir, más allá que pueda haber un plazo de ayornamiento, pero eso también es complejo. Por el tema de la OMC, que tiene trato discriminatorio, o sea, vos no podés decir, bueno, a los países lo que se importa tenga libre de glifosato, mientras que yo tengo glifosato en la producción de mis alimentos, por ejemplo. Entonces ahí complica la situación, la ecuación. Después dijimos que habíamos separado en tres grupos. El primero que acabo de detallar es el de la OMC, el segundo son los acuerdos comerciales de integración, y el tercero, que había dicho, era todo lo que estaba en materia unilateral.
Bueno, en cuanto a los acuerdos de integración comerciales, tenemos todo lo que está fuera del OMC, que se llama OMC+, que en algún momento se manejó dentro del ámbito del OMC, que se maneja también dentro del ámbito del OMC, que es lo que se llama regionalismo del siglo XXI. Baldwin habla de esto, que son todos los acuerdos OMC+, OMC+, que lo que hacen es ampliar las reglas del OMC e incorporan medidas medioambientales que estaban de alguna forma exigiendo algunos países. Acá, bueno, hay una cuestión de muy importante o muy interesante, que cuando uno analiza en los acuerdos de carácter multilateral y de integración regional, y empieza a observar cuántas medidas verdes hay, ¿no? Observa este gráfico, que es el que hicimos con los colegas. Ahora, al final, voy a mencionar también a mis colegas que han participado de este trabajo. Bueno, acá lo que vemos, van a ver que tiene distintas formitas. Disculpen por lo hicimos en blanco y negro, pero tenemos distintas formitas: cuadrados, redondos y triángulos. Y lo que mencionan esas formas es los acuerdos, los tipos de acuerdo que están integrados por distintos países. Si son países norte-norte, si son países norte-sur, o si son países sur-sur. Y lo que se observa acá es que y esto es a través del tiempo, ¿no? A medida que va transcurriendo el tiempo, cada vez más aparecen la cantidad de disposiciones ambientales incluidas a los acuerdos. Acá en el gráfico del eje que vemos vertical, tenemos la cantidad de medidas medioambientales. Y entonces lo que observamos es que, y por eso acá refuerzo un poco la idea del surgimiento de estas medidas como pararancelarias, lo que vemos es que justamente en los acuerdos norte-sur es donde más cantidad de medidas aparecen. Hay 32 medidas medioambientales, por ejemplo, en los acuerdos norte-sur. Y en los acuerdos norte-norte, 12 medidas, por ejemplo, y en los sur-sur 8. También ustedes me podrían decir, bueno, lo que pasa es que en los acuerdos norte-norte, como ya tienen ciertos estándares medioambientales, no hace falta incorporarlos. No sé, yo primero los incorporaría y después veo si cumplen o no. Es como, por lo menos al principio, a priori, me genera sospecha. Y la última dimensión, para destacar, y ya vamos al impacto que esto podría llegar a traer a la Argentina, es la dimensión unilateral. La dimensión unilateral es negociaciones entre países de forma unilateral, y que acá lo que se observa es que la incorporación de medidas medioambientales tiene carácter de administración selectiva. Lo que nosotros llamamos como administración selectiva es decir, bueno, en realidad no es que restrinjo el comercio, sino que restrinjo determinada producción de determinado país selectivamente, o incluso de determinada empresa. Entonces, vemos que, por ejemplo, y esto ¿qué hace? Genera muchísima dificultad al momento de decir que hay pararancelarias, o al momento de decir que de repente, bueno, hay obstáculos al comercio, porque en realidad lo que sucede es que si, para dar un caso ejemplo concreto, Estados Unidos tiene una planta radicada en China de determinada producción de textiles, por ejemplo, todo lo que viene de esa planta de producción de textiles e ingresa de forma importada a Estados Unidos, no tiene ningún tipo de restricción, y luego lo que ingresa de otro país, sí, o de otra empresa del mismo lugar. Entonces, por eso decimos que es de carácter selectivo, y es muy difícil, de alguna forma, si tiene una restricción muy focalizada, o sea, muy puntillosamente determinada, que hace que solo aplique a o que una empresa solo la pueda cumplir, tienen carácter selectivo. Es decir, por ejemplo, yo sé que la empresa de Estados Unidos, radicada en China, cumple la producción de la madera es libre de plomo, o libre de, bueno, es otra la composición de cromo, está libre de cromo,
y sé que las del resto de las empresas de China no lo cumplen, entonces lo que hago es aplicar una medida súper selectiva y no me pueden decir que es de carácter discriminatorio porque el resto de las empresas de China no lo cumplen. Entonces ahí es este punto que es importante. Y bueno, vuelvo acá a repetir también las condiciones de acceso a los mercados, o sea, en las relaciones unilaterales dicen, bueno, ingresa a este mercado este producto o este producto con determinadas características. Nuevamente salen los obstáculos técnicos al comercio y las medidas fitosanitarias, por ejemplo, el caso de Argentina, y los limones con respecto a Estados Unidos, o sea, Estados Unidos prohibía la importación de limones de Argentina porque decía que tenían que llegar con determinados grados de frío para que un determinado hongo de la fruta no se propague. Y lo que sucedía era que si llegaban con ese frío que pedía Estados Unidos, la fruta llegaba podrida. Entonces ahí funciona como una medida paraarancelaria. Esta medida de aplicación de fitosanitaria. Y luego todas las nuevas, que están muy próximas y acá me quiero detener un poquito más, muy próximas a aplicarse, que bueno, supongo que habrán sentido nombrar, que son la huella ambiental, y que se refiere, ojo acá, que quiero hacer un parate, que no solo se refiere a las emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, no solamente va a aplicar la huella ambiental a decir, bueno, determinada empresa produce o contamina porque genera tal carbono por su producción, entonces tiene tal emisiones de gases, entonces, bueno, le pongo un impuesto a esa empresa. No solo funciona así, sino que lo que hizo Europa, por un lado, para evitar la fuga de carbono, lo que se llama la fuga de carbono, es que esa empresa, por ejemplo, como en Europa tiene ese impuesto porque genera mucha contaminación y elimina mucho dióxido de carbono, se radica en otro país donde no tiene la huella de carbono y se importa ese producto e ingresa a Europa sin ninguna restricción. Entonces, ¿qué es lo que hizo Europa? Dice, para que esto no pase y no haya una fuga de carbono, lo que voy a hacer es aplicarle un costo de transporte, porque suponte que esta empresa se va a radicar a América Latina, y América Latina tiene un costo de transporte, o sea, un transporte que también elimina gases de efecto invernadero y también genera contaminación ese transporte. Entonces, en frontera le voy a aplicar otro impuesto por el transporte internacional. Y al mismo tiempo, otra de las cosas también, y más sofisticadas se ponen, es que acá yo un poco separé, que estas normas también están apuntando a productos libres de deforestación. Incluso abajo puse un ejemplo de un frigorífico de Brasil que ya le han prohibido el ingreso de sus productos, de su producción, porque han detectado que las vacas de pastoreo donde estaban ubicadas ese ganado había sido unas superficies que antes habían sido deforestadas. Entonces, acá guarde porque lo que exigen es una certificación bastante compleja. Lo que dicen es que además no solamente van a exigir la certificación que demuestre que esos terrenos no fueron deforestados y trazabilidad de esos terrenos, sino que además van a usar imágenes satelitales para descubrir, para verificar efectivamente que años anteriores esos terrenos no fueron deforestados. Bueno, entonces acá se materia de medidas medioambientales que ya se están reglamentando en la Unión Europea, que ya tienen una aplicación vigente. Por ejemplo, el caso del frigorífico, o sea, 2021 ya se aplicó, y esto ya se está hablando en Europa. Y tiene una gran implicancia en relación a nuestras exportaciones. Por ejemplo, por un lado, digamos, uno dice, bueno, es solo Europa. Pero ojo, porque no creo que esto sea solo Europa. El comienzo es Europa, pero yo creo que esto se va a implementar también en Estados Unidos. Y por ahí, y uno pensando, bueno, nuestras exportaciones, un porcentaje muy elevado, están relacionadas a la exportación de soja a China. Bueno,
no quepa la menor duda que por ahí China en breve utilice este tipo de implementaciones para regular el comercio. Entonces yo creo que acá, y bueno, todo, no mencioné, pero también todo lo que es glifosato, que no tenga glifosato y otro tipo de productos, los alimentos libres de glifosato para el consumo humano, también es algo que se habla y que es muy importante en la Unión Europea. Como para mensurar el impacto, la estimación que nosotros hicimos, contando todo, productos de origen animal y vegetal, productos y subproductos, que alrededor del 65% de nuestras exportaciones, este número es un promedio de los últimos 5 años, podrían estar afectadas a la aplicación de medidas medioambientales. O sea, acá también no estoy hablando simplemente de alimentos, de carnes y de, bueno, de alimentos y de carnes, sino que también estoy incorporando, por ejemplo, madera, por ejemplo, carbón, y otro tipo de productos que pueden estar susceptibles a normas medioambientales. Y luego, si uno hace un análisis directamente de los alimentos, alrededor del 40%, acá sacando 21 con la crisis, pero alrededor del 40% podría llegar a estar afectado de el 40% de nuestras exportaciones. Esto si todo el mundo lo aplica. Ahora, si nosotros vamos directamente a la parte de Europa, más o menos lo que estamos hablando es alrededor de un 30% de nuestras exportaciones que podría llegar a estar afectadas si consideramos Europa y América del Norte como muy susceptibles a aplicar este tipo de restricciones en los próximos años a la Argentina, ¿no? Bueno, y hasta acá llegué. Muchas gracias. Montón, Anaía, muchas gracias. Uf, creo que necesitamos otra clase más, otro plus, porque bueno, por un lado, Nelson quiere hacerte una pregunta concreta a vos, Anaí. Yo también quería por ahí que Pasco nos hablara. Bueno, primero que mencionó varias veces la palabra plusvalía, que se tiene que entender qué es lo que sobra en relación a que tiene una interpretación o un concepto diferente al que nosotros entendemos desde el punto de vista marxista la plusvalía, sino que tiene que ver con lo de la tierra, digamos, tiene esa relación. Y bueno, y nos va a quedar pendiente para una próxima el tema de los lotes con servicios, del cual también es una política de Estado, ¿no? Entonces, bueno, ¿me querés contar en un minuto esto y le dejamos a Nelson la pregunta para Anaí, ¿te parece? O hacela vos ya. No, dos cositas. Bueno, primero Rubén, una cosa, como todo tiene que ver con todo, ¿no? Como dijo alguien que nosotros apreciamos mucho. O sea, es que Carrillo hablaba del alta social, ¿no? Y recuerdo que hubo un programa, nosotros hacíamos desde hospitales de provincia de Buenos Aires, que cuando dábamos, antes de dar el alta, por ejemplo, un chiquito de neonatología que había llegado con alguna patología respiratoria o demás, en ese momento la ministra era Alicia Kirchner, el Ministerio de Desarrollo Social le mejoraba la vivienda antes del alta del hospital para que esa criatura llegara a una vivienda que le garantizara salud, ¿no? Iba hablando un poco de esto. Y para Anaí, una cosa, digamos, hace tiempo nosotros venimos viendo que mucho de lo que se utiliza en los hospitales son grandes productores de huella de carbono, digamos, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con los elementos de protección personal, desde la producción hasta el uso y el descarte, lo que tiene que ver el tratamiento de los residuos, la producción de energía por parte de los hospitales en términos de los generadores eléctricos y demás, todo lo que es el sistema de salud es un gran contaminante. Y todo lo que se importa, digamos, las jeringas y demás, básicamente son contaminantes, ¿no? Para su descarte. Entonces te quería preguntar, en esto del comercio, si esto se contempla, ¿no? Cuando se hace la importación de estos insumos y demás, si vos tenés registrado que esto sea así. A ver, lo que me estás preguntando desde el lado de Argentina.
Bueno, mira, eso justo cuando dije muchas gracias, cerré y dije, uy, me faltó, me das pie para cerrar o decir algo más. Lamentablemente desde el lado de Argentina no se está haciendo nada. O sea, esa es la cuestión de que yo digo, bueno, ¿cómo esto lo asociamos? O que no parezca una charla teórica donde uno dice, ah, bueno, se viene todo esto y ya. Digo, entonces, de hecho, mi preocupación es esa, porque, y además hay toda una cuestión que hoy dejé de lado, que es el consumo de productos orgánicos, que, por ejemplo, alimentos, yo creo que los alimentos orgánicos va a ser la nueva certificación mínima exigida para exportar, y en relación a nuestras importaciones, no. Entonces, eso a mí me preocupa bastante y lo he llevado a distintos lugares de políticas, porque digo, o sea, nos van a aplicar un impuesto a nuestras exportaciones y nosotros no vamos a estar mirando absolutamente nada con respecto a la contaminación. Ahora, que ellos, o de los productos que ellos nos estarían importando. Ahora, con respecto al tema patológico, lo que vos estás mencionando es algo incluso más grave, porque la pregunta es, y bueno, hay una pregunta ética ahí, esto, ¿lo debemos aplicar en este tipo de residuos? ¿Qué tratamiento le deberíamos dar? ¿Lo podemos hacer nosotros para no contaminar o qué es lo que deberíamos hacer para que haya una baja de contaminación? Bueno, eso es como otra discusión y otra película que yo acá no estoy ni siquiera contemplando. O sea, lo que yo te estoy diciendo es, nosotros estamos a años luz de plantear políticas en relación a copiar algo parecido a lo que va a aplicar Europa en breve a nuestras exportaciones. Y otro punto distinto es lo que estás diciendo vos, que es el qué estamos haciendo con el tratamiento de las importaciones de los mismos productos, y peor aún a este tipo de productos que está diciendo que por ahí necesitamos seguir importando y que nos generan una contaminación bastante grande. Yo ahí desconozco un poco todo el tema de residuos patológicos, pues no es mi especialidad, pero entiendo que debe ser una gran complicación, y que no se está teniendo en cuenta. No, perdón que no puedo contestar tal vez precisamente lo que vos me querés, pero la verdad es que no se está haciendo nada en relación a eso. Bueno, fantástico, gracias. Y ahí te dejo la inquietud, ¿no? Por ahí es parte de algo que se podría estudiar y dejamos la inquietud. Vasco, ¿querés agregar algo? No, ahí reforzar lo que decía, la plusvalía o el plusvalor, como se le denomina, es esa valorización adicional que genera la intervención del Estado, ¿no? Digo, un bien inmueble, por ejemplo, en una zona rural donde pueden, de acuerdo a las normativas que hay, pueden vivir 4 personas. En la medida que el Estado, a través de una ordenanza y una convalidación que se hace en el caso de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Digo, insisto que la Argentina es federal y las normativas son distintas en las distintas provincias. En el caso de la provincia de Buenos Aires, a través de una normativa y una convalidación de la provincia, ese lugar cambia de zonificación, digamos, y la habilitación que hace el Estado autoriza que en vez de vivir 4 personas, puedan vivir 800 personas. Es decir, habilita mayor densidad, mayor niveles de construcción, de constructividad. Eso valoriza ese inmueble. Esa valorización, lo que planteamos es que una parte de esa valorización el Estado tiene derecho a recuperarla, porque en realidad es la decisión del Estado, de los representantes que gobiernan ese Estado, los que deciden que eso valga más. Pero además puede ser también la valorización a través de, si ese bien inmueble está en una calle, digamos, se accede a través de una calle de tierra, por ejemplo, se pavimenta, se le incorporan los servicios, ese inmueble también vale más. Esa valorización adicional la generó no el esfuerzo del propietario de ese inmueble, sino el esfuerzo que hace toda la sociedad a través del Estado. Por lo tanto, el Estado tiene digamos, las facultades de recuperar esa valorización.
yo reiteraba, porque creo que es muy simbólico, en ese proyecto de Programa Nacional de Planificación Territorial, no pudo ser, ni siquiera pudo tomar estado parlamentario porque hubo una oposición, porque hay en la Argentina, que creo que es un dato importante que hay que tener en cuenta, hay una concepción muy civilista del derecho de la propiedad privada, ¿no? Digo, por lo tanto, digo, esa resistencia se dio en ese marco, ¿no? La propiedad privada es mía y cualquier cosa que haga el Estado, aunque me beneficie, no puede afectar, digamos, esa valorización de mi propiedad. Me parece que eso es un tema que también tenemos que tratar, que además lo está tratando quizás con otro sentido la propia ciudad de Buenos Aires, ¿no? Digo, lo que es la apropiación de plusvalía. Y con respecto al tema de lotes con servicio, yo creo que lo digo así, digo el título, uno de los ítems en los que el Estado ha intervenido poco históricamente es en el suelo. El suelo, de alguna manera, la administración del suelo fue concedida al mercado. Bueno, creo que en estos últimos años, tanto el Gobierno Nacional, a través del Plan Nacional de Suelos, como en el caso de la provincia de Buenos Aires, a través del Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat, se involucró en la problemática del suelo, con registros, con intervenciones concretas, y me parece que ese es un progreso, digamos, un progreso histórico que se ha hecho. Guernica, que fue realmente fue parte de una agenda dramática, ¿no? en el 2020, hoy lo estamos resolviendo, es decir, se están construyendo 853 viviendas con toda la infraestructura, con equipamiento educativo en los 3 niveles, un parque lineal, en tierras cedidas no cedidas, sino que los propietarios, a lo mejor lo tienen presente, se acuerdan, Bellaco, que era la empresa dueña de toda la tierra de 360 hectáreas, tuvo que aportar por el cumplimiento de la ley 14.449. 57 hectáreas fueran dispuestas para realizar esta obra que se está haciendo como respuesta a ese reclamo que hizo la población, ¿no? Ah. Bueno, sí, la verdad que gracias, Paco, por hacer esto, porque precisamente por darnos esta información y esta descripción, porque en tantos movimientos, y bueno, sí, como señalás vos, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, o en aquellos lugares donde la propiedad privada tiene un valor descomunal, y entonces no aparece o no está en la conciencia y de cada uno de nosotros y de nosotras y de nuestro pueblo, que el derecho a la vivienda es un derecho y que el Estado tiene que garantizarte dónde vivir dignamente, dónde vivir dignamente. Así que gracias por la aclaración, gracias Anaí por ponernos en alerta en relación a todo lo que estamos en deuda en esta temática que creo que está, como bien vos dijiste, avanzó rápidamente y hoy estamos viviendo bastante todo lo que son los cambios climáticos y demás, y cómo tiene que haber recursos para paliar eso y cómo a la vez tenemos que recibir los recursos de quienes están generando estos cambios. Bueno, Nelson, realmente me pareció como muy superador, o sea, ¿vos qué te parece, Alejandro, haber vinculado todos estos derechos en una política que, como dijimos al principio, puede ser una política económica, pero nosotros hablamos de una economía política, porque estamos hablando de política. Así que si te parece, Paula, Marce, que quiero agradecerles a mis compañeras y compañeros que hacen posible esta transmisión,
que están en la organización, como Julián aquí con nosotros, y Paula, Gaby, y Marce, y Tati en el Zoom. Creo que hemos hecho una muy buena transmisión esta virtual, pero la semana que viene vamos a estar presencial tal como tenemos previsto, y además precisamente mañana, el próximo martes, va a ser también a un estilo de conservación, a un formato de conversación entre las compañeras que nos van a hablar de políticas de cuidados, de políticas para implementar en la justicia, con una jurista que es de nuestro equipo de la Comisión de Justicia, que va a ser muy interesante, compañeras que están en el Ministerio de las Mujeres y por supuesto siempre con economistas, que son nuestra especialidad aquí, porque son economistas militantes. Con mirada social. Exactamente. Decía Cristina, que con todos adentro. Exactamente. Entonces no es solamente una técnica, una especialidad, o hoy escuché, y abrimos los micrófonos y saludamos a todos, que en realidad en mi época, en la Facultad de Ciencias Económicas, me hicieron recordar hoy, era economía política. Claro, nosotros éramos, cuando hablábamos de la Facultad de Ciencias Económicas, era economía política. Voló la palabra política y nosotros seguimos hablando de economía sin el agregado de la política, y entonces vamos a hacer al revés. Vamos a decir política, sí, y hablemos de economía en política, ¿no, Alejandro? Es así, y mira un pequeño detalle ya que hablas de economía política. El primer viaje de Néstor Kirchner como presidente fue parar una huelga de maestros en el tema de educación. Exacto. Aplicó la economía política en la educación. Totalmente, porque había un tema de salarios.